A acreditar y a certificar en CALEA la institución, porque eso no nada más, si nos quedáramos nada más con el modelo nacional, pues yo cumplo con el modelo nacional que nos emite el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el de la policía acreditable, que ese ya lo cumplimos. Entonces, fíjense, no únicamente nos quedamos con eso, sino nos abrimos a las mejores prácticas internacionales, ya sea en los centros de mando, ya sea en la Policía Estatal Preventiva o ya sea en la propia academia formadora, porque luego es lo que decían, ustedes recordarán antes de 2007, que se iban a preparar ahí y unos iban becados por la delincuencia, ¿no? Eso ya lo conocíamos antes. Entonces, toda esa parte la hemos ido trabajando. Son 7 diversas estrategias que se han venido implementando. Yo estoy comentando 3 de ellas que son las más fundamentales, sobre todo porque son aspectos de control interno, de Contraloría. Las otras, hay una unidad también que se generó a raíz de alguna queja, que es precisamente el generar áreas de atención social en la PEP, que tampoco no existían, porque a veces si miramos nada más el tema policial sin el área de vinculación, pues podemos realizar muchos aseguramientos, decomisos, etcétera, detenciones, pero si no se trae esa vinculación, pues no se genera esa confianza. Entonces, uno de los aspectos fundamentales fue también este tipo de unidades que se conformaron. Y otro que les pudiera compartir es todos los elementos de policía estatal están evaluados en control de confianza. Y ustedes pueden tener la garantía de que han aprobado sus evaluaciones. Eso no implica que no se puedan apartar del cumplimiento del deber. Digo, eso ya es de la conducta humana. Estamos hablando, no hablamos de una, sobre todo una cuestión aritmética, sino de conductas. Pero la mejor muestra de prevención es esa vinculación con ustedes. Por eso les estamos demostrando ahí, y eso nunca se los mostraban, por ejemplo, cuando miramos ahorita en las gráficas ahí, cuántos depurados van, cuántas personas se han venido evaluando en control de confianza. Y ahí, para que ustedes sepan, hasta por administración, qué se ha venido haciendo de forma transparente y clara. Ustedes pueden saber, a ver, yo quiero saber de la municipal de X ciudad, o del Estado, o de la Procuraduría, y cuando ustedes gusten a rendir cuentas, rendimos cuentas de todo eso, ¿no? Pero yo creo que aquí lo fundamental es, sobre todo, generar esa transparencia. Y miren, evitar situaciones, la pregunta me lleva también a otra situación que se dio en Ensenada, y por ahí andaba una persona manifestándose allá en la Ciudad de México, que cometió una detención, pero esa persona fue detenida aquí en Ensenada, y esa persona traía un arma larga, se bajó en un restaurante, de hecho, con un arma, una escopeta aquí y una charola, y traía un arma corta. Ahí fue una denuncia ciudadana luego, oye, pues ahí está un sujeto dice él que no la dejó en el carro, que porque se la robaban en el carro, ¿no? Entonces, a lo que voy es, él decía que era activista de derechos humanos y dijo varias cosas, entre todas era que era activista de derechos humanos. Entonces uno dice, bueno, pues, ¿qué activista de derechos humanos anda armado y anda, claro, no? Digo, la verdad es que no era una situación creíble. Se puso a disposición de las autoridades en este caso y se le está siguiendo los procedimientos correspondientes. Sin embargo, esa persona pues viene la represalia de estar generando... Y te acusa de varios delitos, ¿no? Así es. Diversos temas, ¿no? Entonces, a lo que voy es... Miren, secretario. Ese es. Fundamentalmente es nuestra lealtad, y lo hemos compartido y no es de ahorita. Ustedes lo conocen de muchos años, digo, ya en esta responsabilidad que son 10 años. Y nuestra lealtad siempre ha estado con ustedes, con las familias de Baja California. Si alguien viene a generar, máxima que es una persona que ni siquiera de Baja California es, porque dijo que era originario del DF. Entonces, sí es bien importante el hecho de compartirles. Entre más se trabaja, va teniendo más exposición. Y les puedo comentar otra situación. La captura del Chapito Leal aquí en Tijuana, que
generamos ese operativo aquí, estamos hablando de hace 2 semanas y media, en la colonia Cancho. Ese tipo traía 2 células de seguridad y aparte tenía su célula de delincuencia pues en otro domicilio, que fueron los 4 que se capturaron con varias armas de fuego largas y cortas, más los otros 4 que se capturaron entre el Chapito y esto, ¿no? Entonces a lo que voy es, fíjense, en todo ese tipo de intervenciones, y no ha habido ninguna situación de disparos en la neutralización de ese tipo de objetivos criminales. Tampoco ha habido ninguna situación de queja en las propias detenciones. Y aquí lo importante es que no estamos trabajando únicamente en los delitos que pudiera considerarse uno ahí menos riesgo, a lo mejor atender el robo, ¿eh? Que de por sí es un esquema complicado porque está afectando al ciudadano directamente, pero me refiero a que es distinto a detenciones como ese tipo de sujetos, o pudiera hablar de otros, ¿no?, que se han venido asegurando de los diversos grupos delictivos. Ustedes han visto tanto de los grupos que hemos asegurado, de los que quieren penetrar de Jalisco o de Sinaloa, o de lo que quedó de los arellanos, ¿no? Inclusive de michoacanos que han tenido alguna exploración por aquí, y de todos ellos se han venido poniendo a disposición. Entonces, por ello es muy importante la pregunta, porque miren, si bien es cierto, tenemos problemáticas en Baja California, pero problemáticas como se miran en otros estados de la República, y no es consuelo, no lo comento como consuelo, lo comento sobre todo en someter la justa dimensión y equivalencia a lo que estamos viviendo. Ya ven ese fiscal de allá de Nayarit, ya ven diversas entidades que se han venido convulsionando, Tamaulipas, Sinaloa propiamente, Guerrero, Michoacán, entre otras. Entonces ahí es bien importante lo que se ha venido construyendo en Baja California. Gracias. Muchas gracias. Blanquita Madrigal, por favor. Bueno, ya vimos las estadísticas que mostró, que aparentemente ha disminuido la violencia, el crimen, bueno, aparentemente se está trabajando, ¿no? Pero los ciudadanos ya no confían en ninguna autoridad, ya no confían en seguridad pública, puesto que hay llamadas a C4 o a policías y no acuden al llamado. Por mencionar ahorita Puerto Nuevo 2, yo les pido por este medio que atiendan Puerto Nuevo 2. Han llamado varias ocasiones y la verdad están asustados, tienen miedo de hablar, pero les recomiendo que vigilen esa área, están en peligro y no han acudido al llamado. Entonces, aquí yo no sé qué van a hacer ustedes para que la gente recupere la confianza, porque aquí en Rosarito, por ejemplo, hay mucho asalto en los negocios, en los hogares, e incluso ahora ya caminando. Y la gente ya no confía. Entonces ahora queremos ver qué van a hacer para que nosotros regresemos a la confianza. Y también incluso nuestros colegas han sido golpeados por autoridades. Ahora en el acontecimiento en enero de No Gasolinazo, las manifestaciones, varios de nuestros compañeros fueron golpeados, de nuestros hijos, sin tener nada que ver en la manifestación. Entonces es lamentablemente y es triste ver que las autoridades no apoyan al ciudadano, no lo protegen, y yo quiero ver cómo van a devolvernos a nosotros los ciudadanos esa confianza. Bueno, con mucho gusto, ya tomé nota del lugar. Miren, ahí, por eso lo comentamos al inicio de la reunión. Si bien es cierto, es importante los resultados, lo que se ha venido desarrollando, más importante para nosotros es la opinión, la percepción, porque esto ya lo vivimos. O sea, ya en aquellos entonces, estoy hablando de 2007, 2010 o 2006, 2010, ¿no? Estuvo muy complicado y se pudo con la colaboración de todas las instancias, el trabajo en equipo y de un gran liderazgo también de la sociedad, de participar con sus denuncias, con diversas acciones que se vinieron implementando. Y estaba
más complicado porque recordemos que aquellos eran empoderamientos de grupos criminales aquí. Digo, ahorita todo esto que traemos en Tijuana, la verdad, o pugnas con los que se nos esconden aquí en Rosarito y que están operando en toda la zona de San Antonio de los Buenos y toda esta parte, se trata de pugnas de diversas células. Digo, no es, digo, que hay que atenderlas y que hay que resolver, y la prueba está que las hemos estado atendiendo y que no andamos mal. Miren, si ustedes miran alguna de las narcomantas que han venido poniendo en las lonas, son los mismos que nosotros andamos siguiendo y les hemos presentado detenidos. Y les pongo ejemplo una nada más, le puedo poner varias, pero una que decían, se referían a un mentado Güero Chompas y a un Chapito Uriarte o Lucas Uriarte. Ustedes recuerdan que ese Lucas Uriarte hace como año y medio lo detuvimos en un operativo que hasta se lo llevaron, nos ayudó la federación y ya lo trasladamos a la Ciudad de México con parte de su célula criminal y con dinero en efectivo. Ya llevaba $1 millón de pesos y armas y entre otras cosas con las que fue detenido esa persona. O el mentado Güero Chompas, lo hemos detenido, cuando menos la Policía Estatal Preventiva lo ha detenido 3 ocasiones. Otra el Ejército y otra la Municipal. El Ejército fue la última, la que lo detuvieron en Sinaloa. Entonces, ese tipo de personas son las mismas que nos están generando, me refiero a que no empoderamiento, sino células que se están tratando de generar alguna apropiación de determinadas zonas. Ahí lo importante es darle con claridad a ustedes la información y que nos ayuden a difundirla también con la comunidad para saber qué es lo que está aconteciendo, pero también qué es lo que nosotros estamos desarrollando día tras día y qué vamos también a realizar para que no vuelva Baja California en los esquemas, como usted bien lo comenta, de aquel entonces. Y eso únicamente no vuelve si no hay complicidades y complacencias, ¿no? Entonces, ahí por eso es muy importante el hecho de estarle rindiendo cuentas, y como siempre ha sido. Y les puedo compartir la información de todas las detenciones, lo que se viene haciendo, pero lo hemos comentado, tiene que ser una estrategia integral, y esa colaboración y trabajo en equipo que se desarrolló es lo que tiene que funcionar en este momento. Pero con mucho gusto nosotros atendemos las situaciones aquí. Habíamos tenido algunas las denuncias que nos habían pasado de trasiego de droga aquí por Popotla, algunas otras las estamos atendiendo con Fuerzas Armadas y con algunas otras instancias como la federal. No, ustedes también recordarán cuando se traía la problemática aquí del boxer y todos estos, que se vino y se saneó. Sin embargo, si esos vuelven a salir y vuelven a estar en las zonas de influencia, es lo mismo que nos está pasando ahorita con varios de los que están generando o de los que quieren también reorganizarse. Un grupo delictivo son los que ya habíamos detenido, que tuvimos aquí en el Hongo, y les pudiera dar nombres ahí o apodos. Entonces aquí lo importante es que ustedes cuenten con que nosotros atendemos esta parte y de coordinarnos con las demás instancias, porque aquí no va a haber corporación que alcance, sino tiene que ser todos tienen que abonarle, ¿no? Instancia de seguridad y de justicia, y por supuesto de la judicatura. Cuente con ello. Crispín Garrido. Pues hablando precisamente de las detenciones, primero del alto índice de homicidios, y después se ha hablado mucho de reincidencia, gente que es detenida cuando ya había sido detenida varias veces, incluso anteriormente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay un mal manejo después de los procedimientos, hay una mala integración de los expedientes. ¿Por qué hay tanta gente que es detenida y liberada? Miren, aquí fundamentalmente lo que nosotros vemos es un problema, y lo hemos comentado, estructural. Estructural me refiero a que lo que en su momento se vivió en 2010 en Mexicali, ustedes recuerdan que la gente estaba enojada por el tema de los robos en sus diversas modalidades, y allá es más el tema común, ¿no? Y en aquel entonces se estaba implementando el sistema de justicia acusatoria adversarial
nada más en Mexicali, en el orden común, no el federal. Ahora imagínense, el año pasado se implementó ya el resto del estado en el común y el resto del estado, o más bien todo el estado en el federal. ¿A qué voy con ello? Todos aquellos que se quedaban en prisión preventiva, es decir, que no lo detenía uno y no andaban luego a los días ahí en la colonia o en el fraccionamiento o en el espacio público, la comunidad, que uno detenía con diversas dosis, que era el vendedor pues de droga, pues anteriormente se quedaba en prisión preventiva. El que deteníamos con los armas de fuego, hoy hemos detenido hasta con lanzagranadas y alcanzan una medida cautelar. Sigue su proceso, pero ellos en libertad. Estos que les comenté del Chapito, igual les pudiera hablar de otros, de los narcolaboratorios o algunos otros que se han venido decomisando aquí en Tijuana. 3 de ellos les aplicaron medidas cautelares, inclusive el Chapito se quedó por las zonas de aprehensión de cuentas viejas que tenía de homicidio calificado y 2 de robo de vehículo. Por eso está detenido. Pero realmente que se haya quedado pues en prisión preventiva por la detención no fue así, y eso no es responsabilidad de una institución, es un tema estructural a lo que me estoy refiriendo, que lo miramos inclusive en la reciente reunión nacional de procuradores y secretarios allá en México, donde se les solicitó, hay una solicitud por escrito desde octubre de nosotros en Baja California para que se legislara en esa materia, de que se ampliara el catálogo de delitos que alcanzan prisión preventiva. Es como allá en Mexicali, les digo, el tema era que si había un robo violento salía. Reformaron la parte de tomar el robo con violencia también como un delito que amerita la prisión preventiva y se quedaron. Lo mismo nos está pasando en este momento, de darle las herramientas tanto a las procuradurías como obviamente a los jueces, que no quede nada más en la voluntad o el arbitrio en este momento de una sola instancia, porque apenas va iniciando el proceso, entonces el procedimiento. Entonces, si no hay los antecedentes penales pues, o los antecedentes criminales de cierta persona, porque ya es otro nuevo sistema, pues realmente esos, para que se les genere el antecedente, van a tener que tener 3 o 4 detenciones o cuando menos 2. Entonces a eso voy, es un tema estructural, hay un planteamiento ya, nosotros entendemos que está en el Poder Legislativo de que se legisle para que se amplíe los delitos que ameritan prisión preventiva. O sea que por el momento el nuevo sistema de justicia está fomentando la impunidad, está haciendo que los delincuentes tengan mayores derechos para estar en libertad. Bueno, el nuevo sistema de justicia penal es un muy buen sistema y es una tendencia inclusive que ya tenemos que transitar hacia allá. O sea, realmente si vemos, también tiene todas las bondades o virtudes que pudiéramos comentar. Por ejemplo, los delitos que los ciudadanos realmente nos demandan que se atiendan a través del nuevo sistema es una situación viable, es mejor inclusive que el anterior sistema, porque ustedes recordaron antes una aportación de una navaja del señor que iba posiblemente a la parcela, era un expedientón así, o hasta de varios tomos, y el del secuestro del homicidio era hasta más pequeño, ¿no? Los abogados saben bien eso, y la verdad entonces los ciudadanos que nos dicen, no, pues destínale al del homicidio, al del secuestro, al robo violento, etcétera, y ese puede ser, si pudiera seguir su proceso en libertad, ese no es un peligro. Entonces tiene sus bondades. Sin embargo, en el tema de lo que estamos hablando es que se fue al garantismo puro, pues, ¿no? Que sí tiene que ser gradual. Es un buen sistema, pero tiene que ser gradual la implementación, y eso es lo que nosotros estamos advirtiendo. Nada más, una más. No, espérate la siguiente vuelta. Rosario Castillo Ceja. Está muy bueno. Luis. Perdió su turno. Luis. Sí. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. ¿Qué es lo que se está haciendo para prevenir la actividad criminal que se está suscitando aquí en esta ciudad, en frente de esta
de esta plaza que tenemos aquí, se llama San Fernando. ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque ahí ya el año pasado solamente hubo una violación, una pequeña de 13 años. Obviamente la policía entra allí y se ve la venta de drogas, es un picadero y es una bomba para estallar allí. No se ha hecho nada y está creciendo esto. ¿Qué es lo que se está haciendo para prevenir esto o para erradicar este problema? Porque se puede venir, se puede incrementar. Miren, ahí con mucho gusto a nosotros nos pasan las áreas, bueno, tenemos el análisis de las áreas de mayor incidencia delictiva aquí en Rosarito, pero también nos ponemos de acuerdo con la autoridad municipal y con las autoridades aposentadas pues aquí, ministeriales y de la Armada, en qué zonas se requiere pues la presencia, el apoyo en cuanto a los mecanismos de coordinación. Entonces, con mucho gusto me llevo, le pudiera sacar ahorita una radiografía inclusive del C4, nos puede hacer el análisis y presentarla ahorita, qué situaciones se han denunciado ahí y qué es lo que se ha venido realizando en cuanto al fortalecimiento del estado de fuerza ahí en lo preventivo. Y pudiéramos sacar hasta de las investigaciones si se han venido resolviendo los casos. Si gusta, con mucho gusto, yo le voy a pedir al C4 que nos dé toda la información, primero para saber si realmente todos los hechos se han venido denunciando, que eso va a ser bien importante, porque si hay hechos que no están ahí, pues nosotros podemos pensar, pues no es una colonia de las más... la percepción y la solicitud de ustedes como líderes en la comunidad, pues es cierto la razón, pero si eso no está registrado debidamente, ahí es donde tenemos que transitar conjuntamente para atender esta problemática. Y cuente con ello de si hay ahorita mismo, saliendo aquí de la reunión, de todos tengo otra reunión aquí también en Rosarito, voy a ver al mando municipal y a ¿De veras? ¿Usted sí lo encontró? Voy a ver al mando. Bueno, me refiero a la alcaldesa, ¿verdad? Digo, okay. De ella depende el mando. Entonces, entiendo yo que es bien importante al final de cuentas el del día a día, que dónde está la tiendita, que dónde está el rata de la colonia, etcétera, pues es lo conoce la autoridad local, ¿verdad? Porque es el primer orden y ustedes normalmente cuando hablan o dicen, ¿sabe qué es ahí o algo? O ya cuando recibimos nosotros una denuncia en 089. Entonces, cuenten con ello, yo me llevo el tema para atenderlo particularmente en esta. Es una área irregular esta, o sea que son paracaidistas aquí. Yo quiero felicitarlo a usted porque el sistema penitenciario es de lo mejor. Yo soy capellán y nos da el privilegio de entrar al hongo y a la mesa. En la mesa está un poco, las celdas están un poco con mucha gente, ¿verdad? En el hongo no, y muy limpio, muy ordenado y todo. Nomás nosotros estamos pidiendo que se nos dé un poquito más de tiempo para administrar a la gente. Los directores están muy a gusto con nosotros porque ven el cambio en el personal, en las áreas del H5 principalmente. Ven con unos 2-3 meses que estemos nosotros en el se ven el cambio y no hay tanto problemática. Entonces nosotros nomás pedimos ahorita está el comandante Montero, ¿verdad? En el hongo. Montero, sí, y está haciendo un buen trabajo, muy estricto y es bueno, porque es militar, pero que nos den un poquito más de tiempo, porque se tarda mucho tiempo para llegar a las celdas por el proceso es todo lo que podemos hacer. Pero felicidades, está muy bien el sistema penitenciario. Gracias, Luis. Jorge. Espera que termine. Gracias por la asistencia. Comentamos ahorita y sobre lo que decía el compañero, ¿no? La incidencia, sabemos los ciudadanos los puntos rojos y no son iguales a los que la estadística aquí. Te puedo decir el alto porcentaje de robo en casa habitación en la reforma. Sin embargo, vas a C4 y no, ni siquiera pinta, ¿no?
o lo que él te decía aquí detrás de la barra, ¿no? Es una sucesión testamentaria de la familia Gutiérrez, que ya está invadida por una serie a lo mejor de hasta de personajes, cuando tú veas quiénes son los líderes de esas invasiones. Y no fue de la noche a la mañana, ¿no? Estamos diciendo que en los últimos 2 años ha sido una serie de punto rojo, delincuencial, que todo el mundo en la ciudad sabe. Que todo el mundo en la ciudad sabe que al rato van a ser los famosos nidos de los secuestros. Pero la autoridad no lo tiene como el punto rojo, ¿no? Y si tú vas, es más, no ocupa ni siquiera mucha investigación. La propia apariencia de la zona te lo da, ¿sí? Y sin embargo no está. Tenemos los puntos rojos de Popotla, que ha habido homicidios de parte de Popotla, la zona de la muerte del 2000. Y sin embargo te digo, no sé si la autoridad local, la pregunta sería, ¿a cuáles vas sin que te llamen y a cuáles vas porque te llaman? Porque a lo mejor te podemos cargar las cosas y espérame, esas voy si es que me llaman, pero estas sí tengo que ir porque es parte de mi función. Esa sería la pregunta, ¿a cuáles te tocaría sí ir y a cuáles te necesitan avisar para poder ir? Los tipos de delitos que sí vas. Miren, obviamente ha habido un tránsito a la atención de todo tipo de incidencia delictiva. De las corporaciones tienen que estar capacitadas, y hoy en Baja California tanto las 5 municipales, por supuesto la estatal y las corporaciones locales están capacitadas para atender todo tipo de delitos, porque tienen grupos especializados también. Pero en el caso del estatal, cuando se nos habla por tema de incidencia de índole común, pudiera ser de robos, nosotros apoyamos con mucho gusto a la autoridad municipal. Esas vas por llamado. Y la petición de la comunidad, sobre todo. ¿Por qué vamos por llamado? Porque como nosotros no somos una corporación sectorizada, ¿a qué me refiero? Pues aquí la policía en Rosarito, en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, en Tecate, pues hay una policía que está sectorizada. Hay un jefe, por ejemplo, de aquí donde estamos hay un jefe de sector. Él es el responsable de todo ese tipo de delitos, ¿no? de atención. Cuando ya hay una problemática mayor, o que ya se trata de una banda delictiva, o que hay delitos sobre todo de alto impacto, ahí es donde estamos entrando. ¿Por qué? Porque lo que comentamos son 280 elementos que hay que distribuirlos, sobre todo que tengan un impacto. Y en este momento pues todos están concentrados aquí en Tijuana prácticamente, y por las razones que indicamos. Entonces, sin embargo, si hay una situación que hay que atender, como de los robos a casa habitación, pues también se mandan los grupos que comentamos ahí de proximidad social, que son los de mayor vínculo con el ciudadano, para atender ese tipo de incidencias, ¿no? Y es por esas razones con las que compartimos. Normalmente, si nos fijamos, se enfoca más en la atención de los puntos de venta de droga, todo lo relacionado con narcomenudeo, porque de ahí deviene, ustedes recuerdan, de ahí deviene todo lo conducente de los robos o los diversos delitos. El 80% es un adicto. El tema de bandas de secuestro, el tema de crimen organizado, o aspectos de bandas de robo de vehículos, obviamente lo que está aconteciendo del tema de los homicidios, bueno, como delitos de alto impacto, ahí hay que atenderlos. Y hasta ahí nos alcanzará cobija para que ustedes sepan bien qué es lo que se ha venido atendiendo en esta materia. Bien, gracias. Rosario Castillo Ceja. Gracias, Javier. Bienvenido, secretario. Gracias. Hablamos del tema de derechos humanos, un tema que ha crecido y ha agarrado bastante fuerza a nivel nacional e internacional, pero que se está usando más como arma de defensa para los delincuentes que en beneficio de la ciudadanía. ¿Qué se está haciendo en ese respecto? Miren, aquí pues indudablemente es un tema o un aspecto que tiene que ir aparejado
de la actuación de cualquier corporación, digo, porque tampoco se requieren o se permiten los abusos de poder o de autoridad que pueden llevar pues a otro tipo de situaciones. Sin embargo, como bien lo comenta, hay algunos aspectos que, arguyendo pues el tema de los derechos humanos, por ahí se está generando un resquicio legal donde ellos pudieran pues evitar pues o quieren evitar la aplicación de la ley. ¿Y a qué voy? Ahorita en causas penales de detenciones que se han realizado de algunos integrantes de grupos delictivos, lo primero que solicitan es cuántas investigaciones de carácter administrativo tiene la gente que lo detuvo o los agentes que lo detuvieron, para decir, mira, ese tiene alguna investigación administrativa por allanamiento de morada o por abuso de autoridad. Entonces quiere decir que la detención que realizó en su agravio, en su perjuicio, pues a mí también me detuvo ilegalmente. Fíjense cómo lo están operando, y entiendo bien su pregunta. Entonces, por ello el hecho de ir transitando a este tipo de nuevos sistemas, ¿no? O del sistema actual. Sin embargo, sí va a tener tiene que tener un proceso de gradualidad. ¿Y a qué nos referimos con ello? Les compartíamos al inicio de esta administración y les dijimos a inicio de este año, por ahí en finales de enero, febrero, de los integrantes de grupos delictivos que han generado el tema de violencia, homicidios o lo que han venido presentándose en el estado. La mayor parte de ellos no tiene mandamiento judicial en su contra. Y de los que tenían, como ya se los complementaron, por eso les comenté estos dos del Güero Champas y el otro, ya se las cumplimentaron las órdenes de aprehensión que tenían, pues ya ahorita ya no tienen nada. O sea, ya los podemos ver aquí y sabemos quiénes son, pero ahorita no tienen nada. Los tengo que agarrar o los tenemos que agarrar. Ajá. Entonces, o les puedo comentar el Garibay aquel, digo, la verdad ese era responsable de secuestro, de homicidio, de tanto tiempo, desde que era estudiante uno ya lo escuchaba, ¿no? Todas las problemáticas que generaba. Y el señor, ahorita en este momento no hay un solo mandamiento judicial ya porque se cayeron todos los procesos que traía en su contra. Entonces a eso voy y entiendo bien la pregunta. Lo que se tiene que generar, por eso comentamos, es un esquema estructural, no es responsabilidad de una sola institución, un esquema estructural donde se tiene que fortalecer los ámbitos de investigación y sobre todo de justicia, ¿no? Para que realmente esas personas se vean, porque si no va a ser la cuenta recurrente de ahorita, que nos echemos la bolita de que no, pues es que no lo detuviste bien y el parte no estuvo bien, pues ¿qué más quieren? Pues si lo estoy agarrando con las armas y digo, ya, ¿cómo le hacemos entonces? Entonces a eso voy, de que de forma transparente con ustedes o con todos los liderazgos o los ciudadanos en Baja California les puedan decir, miren, esto es lo que hemos venido haciendo, a lo mejor se nos cayó esto en alguna situación que sí puede ser imputable a nosotros, pero esto es lo que se ha venido asegurando y ahí sí ya no tendría que revisarse pues en otras instancias. Entonces sí, esa parte como usted bien la comenta. Muy bien. Abdiel. Dos preguntas. ¿Existe tal cosa como el llamado cartel de los Pepos? ¿Y a qué se debe en particular que los elementos de la policía estatal preventiva sean los más señalados por la ciudadanía y medios de comunicación como los responsables de extorsiones, abuso de autoridad, etcétera? Bueno, miren, y esa pregunta es importante, sobre todo considerando lo que compartíamos. ¿De dónde deviene ese tipo de comentarios o aseveraciones? Yo ya les comenté en este momento de una persona que fue detenida en la ciudad de Ensenada y de otra persona que tiene una página de internet aquí en Tijuana y que se dedica específicamente a ¿Se refiere a Tijuana Sin Censura?
No me refiero a ninguna página en particular, yo estoy diciendo a una persona que tiene una página. Ahí es muy importante el hecho, porque no queremos nosotros entrar en situaciones de polémica. Lo que podemos decirles no es un trabajo de ahorita, es un trabajo de muchos años. Es un trabajo que se ha hecho sobre todo de cara a la sociedad. Y el hecho de querer vulnerar a instituciones, que en este caso son las que más han venido generando detenciones de miembros de grupos delictivos, pues llama el hecho la atención, ¿no? Sobre todo considerando que han sido de los grupos delictivos de diversos, pero curiosamente han de decir, pues pégale ese para que le bajen. Obviamente los que más le pegan son Fuerzas Armadas. Nosotros con todas las capturas que se han venido dando, y les pudiera dar pues las capturas de este año o las de el año anterior si quieren, y de qué grupo delictivo pertenecen, porque ustedes nos ayudan a difundirlo. Entonces ahí es muy importante el hecho de no generar desconfianzas. Aquí lo mejor que se puede hacer es ese trabajo, esa rendición de cuentas con los ciudadanos, pero no por otro tipo de intereses, porque vemos grupos delictivos en el interior del país que lo que tratan de hacer es, como no pueden comprar las autoridades, como les hemos comentado, la detención, por ejemplo, de este último, el tipo ofrecía $200,000, fíjense, en efectivo a los agentes. Ahí están detenidos, ahí están asegurados. O ese Lucas que les comento, con millones de pesos en efectivo, fue turnado. O les pudiera hablar de muchos otros. Y ahí lo importante es, si ellos no pueden funcionar y empoderarse como en años anteriores, que era público, notorio, que los integrantes de un grupo delictivo se paseaban por aquí y hacían y deshacían, pues ellos van a tratar de neutralizar por otras formas. Y las otras formas son menoscabando la confianza, golpeando las instituciones y generando esa división que al final de cuentas es caldo de cultivo para otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo reitero aquí, la lealtad de los que integramos la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y les digo, no es de ahorita, sino de casi 10 años, pues ha sido con las familias de Baja California. Y se ha demostrado en los hechos con todos los aseguramientos y detenciones y la aplicación de la ley que se ha venido generando, o la transformación de aquello que nos permitía la discrecionalidad y que hoy se ha ido acotando, independientemente de las problemáticas que en este momento pudiéramos tener. Que lo reconocemos, entendemos que tenemos un problema de homicidios, entendemos que tenemos problemas de robos o los diversos indicadores, pero aquí la mejor forma de resolverlos es esa comunicación directa y ese trabajo constante de los liderazgos de la sociedad con las autoridades. Juan Guizar. Nada más, siguen con la misma pregunta de mi compañero. ¿A la misma pregunta? Sí, no hay problema. Usted, bueno, le cuestionó a mi compañero si existía esta banda o no existe. La respuesta, ¿cuál es? Perdón, porque no la dijo. O sea, directamente, ¿no existe la banda de los...? A ver, que quede bien claro, pues lo que les comenté es que no existe ninguna banda ni nada por el estilo. Y aquí es bien importante, de quién estamos tomando un señalamiento. Realmente lo que tenemos que apegarnos y atenernos es a las acciones y a los resultados que se han venido obteniendo. ¿Cuál es la finalidad de estar generando una...? Comentaba usted que era desestabilizar, sin embargo vemos que ya hay pues algunos intentos de manifestaciones en el propio Distrito Federal, ya con mantas, o sea, empieza a ser demasiado ruido. Yo quisiera saber pues qué acciones emprenderá usted. Entiendo el trabajo que están haciendo y también lo que nos habla sobre una posible desestabilización, pero ¿cómo decirle a la gente que se trata precisamente de eso cuando vemos que están haciendo otras acciones? No sé si emprenderán ustedes algo o si señalarán directamente a alguien, si sospechan de alguien que está haciendo esto y en ese sentido pues se pueda actuar. Miren, claro que sabemos quién está haciendo esto y lo compartí y lo comenté. El que lo está operando, comentamos, esa persona de la Ciudad de México es de una detención pública aquí notoria en la ciudad de Ensenada.
pero no, digo, son muchas las problemáticas que tenemos en torno a lo que los ciudadanos legítimamente nos están reclamando, como para andarnos ocupando una persona que ni siquiera es de aquí, que digo, trae un resentimiento, una venganza por su detención, que se podía mover en toda la República Mexicana con sus armas y no lo habían asegurado. Digo, pues eso allá a lo mejor en otros estados, pero aquí en Baja California se aplica la ley. Y además de que no fue una actuación directa en contra de su persona, digo, fue una denuncia ciudadana. Ahí está grabado el reporte del 911, está la denuncia, el folio, todo lo conducente donde esta persona se le detuvo ahí enfrente de todos los comensales que estaban ahí. Digo, es algo transparente, pues. Entonces, a lo que voy es máxime darle credibilidad a situaciones inconducentes como las que plantean. Digo, pues es un tema personal. Es como esto persona y el secretario de la Rosa no cae en temas de institucionales, pues, o de la, miren, por lo que aseveraba ahí, si algo no puede generarse es, por ejemplo, una cuestión patrimonial que asegura cuando iniciamos, nosotros presentamos una declaración patrimonial, y cuando terminemos igual se las vamos a estar presentando a todos ustedes para que sepan. Y yo les puedo comentar de nuestra situación patrimonial, nada más es la de cualquier profesionista. La casa, su casa que está en Mexicali, que no es un fraccionamiento exclusivo, ustedes saben, y cuentas bancarias no hay, bienes patrimoniales en ninguna, no hay bienes ni en Rosarito, ni en Tijuana, ni mucho menos en otro país. Entonces, que no nos confundan, ¿no? Porque nosotros podemos verlos directamente a los ojos a todas las familias del Estado, por lo que se ha venido haciendo. Pero también es importante que ese tipo de personas que tratan de minar, y sobre todo por lo que les comenté, con ciertas vinculaciones, nosotros sabemos por qué o de dónde vienen. Pero el hecho de estar generando y dándoles mayor relevancia a algo que realmente lo que se tiene que generar es un trabajo para resolver las problemáticas de la población, como ya lo hemos hecho. Digo, ya ha habido un trabajo donde ha resultado. Juan Guizar. Gracias. Sí, secretario, dos preguntas también. La primera, ¿en qué quedó la famosa fusión del proyecto que había de Procuraduría y Secretaría de Seguridad? Y en ese contexto, por lo que comentaba ahorita, ¿está preparado para dejar el cargo ya después de 9 años de estar en él? ¿Ha hecho riqueza o ha trabajado normalmente durante ese periodo? Y el segundo, ¿qué mando es el que está al frente de Baja California en este momento? ¿El mixto o el único? Pues miren, el primer caso de la Fiscalía, ese que se los pudiera comentar sobre todo es el Congreso del Estado, porque es donde está la iniciativa que se presentó, recuerdo, en diciembre, ¿no?, del año pasado. Y en ese sentido, pues es un tema que tendrá que generarse el análisis, la discusión pertinente en torno a esa figura, en caso de considerarla pertinente en Baja California. ¿Pero usted la considera pertinente? Bueno, yo tengo mis opiniones particulares ahí, sin embargo, como es una propuesta del Ejecutivo, ahí entendemos tiene que ser la instancia tanto de la propuesta como de la autoridad competente para la discusión y en su caso aprobación o rechazo, que es la instancia del Poder Legislativo. Pero usted forma parte del Poder Ejecutivo, en todo caso también tiene una opinión, dice. ¿Cuál es esta? Bueno, por supuesto, esa se la comparto, nos la reservamos la opinión, sobre todo considerando que nosotros podemos hablar como servidor público de hechos, y como ese no es un hecho, es una mera iniciativa, pues está en la cancha de que los que tienen que discutir, que en este caso es el Poder Legislativo del Estado. Y en torno a la cuestión del mando mixto. No, antes era durante 9 años y ya está listo para dejar el cargo. Ok. Miren, siempre se está listo para dejar el servicio público.
recordemos que ahí es por una confianza y una designación. Y ahí en ese sentido, pues siempre desde el primer día hemos estado atentos, y por ello, desde ese primer día siempre se ha trabajado de cara con los ciudadanos, y ahí están los resultados. Ahí está lo que se ha venido generando, cómo estábamos en aquel entonces, cómo estamos en estos momentos, qué retos tenemos en este momento en particular del 2017 de abril, y hacia dónde queremos transitar. Y también están los programas y sobre todo las estrategias que se han establecido para seguir, sobre todo dándole una mayor seguridad, que es el deseo legítimo de la población, y considerando también un estado como Baja California, que realmente tiene muchos retos por la gran movilidad social que tiene o que tenemos. Entonces aquí lo importante es, pues nada más hay que ver ese trabajo de todas las instituciones federales, estatales, municipales, Fuerzas Armadas, desde 2007, cómo estábamos en aquel entonces, cómo estamos en particular o especial el 2010 al 2014, que fue uno de los años que ha tenido un control, pudiéramos comentar, de inseguridad, y cuáles son los retos que se nos están presentando en ello. Entonces siempre se está en ese sentido a la orden pues de los bajacalifornianos, que nosotros nos hemos dedicado siempre también 100% al encargo encomendado y conferido. ¿Pero se siente a gusto después de 9 años de trabajo en la Secretaría? Digo, es una pregunta normal. Claro que nos sentimos a gusto, siempre es un honor el servir a los ciudadanos, y en uno de los temas más sensibles y más complicados. Cuando había constantes, y cuando en estos cargos, ustedes recordarán, era, pues no puede durar 2 o 3 años, porque es un tema de desgaste y es un tema de que luego ya se meten en corrupciones o corruptelas, y se meten, hoy estamos hablando de casi 10 años. Y así como ingresamos hace 10 años, y eso se los podemos entregar hasta por escrito, que lo habremos de hacer cuando vayamos a terminar, las cuestiones patrimoniales. ¿Para qué? Para que el ciudadano sepa, o las familias sepan cómo ingresamos en aquel noviembre de 2007 primero, y cómo estamos saliendo. Y ustedes pueden tener la seguridad de que no tenemos, y lo reitero, luego los que tenían que casas por acá y por allá, o situaciones de cuestiones patrimoniales o bienes que no son correlacionados con el sueldo que los bajacalifornianos nos brindan por el servicio público prestado. Pues digo, eso ustedes lo conocen, lo conoce la gente, entonces, y con mucho gusto se los entregamos para que, como dicen, cuentas claras, amistades largas, y en esto es muy importante siempre transparentar y rendirle cuentas a la sociedad, como lo hemos hecho en el tema de seguridad y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, sí es importante tener esa certeza, y por ello entiendo de que han sido varios años, y miren, este tema de la seguridad tiene que ser de profesionalización, tiene que ser de ir aquilatando sobre todo también la experiencia, porque miren, por ello comentamos, si de por sí es complicado que salgan esos integrantes de delincuentes o de grupo, digo, yo hablo de delincuentes, imagínense ahora de grupo delictivo, que luego van saliendo, y es recurrente. A lo mejor lo desarticulamos 3, 4, 5, 6 años, pero luego ya los tenemos y si no conocemos la realidad, mientras se va conociendo se van empoderando, y luego ya es lo que vivimos en Baja California. Que ustedes recordarán aquí los decapitados y todos los temas aquí de lo vivimos aquí o en todo el estado. Entonces, por ello el comentario nuestro. Y aquí lo importante, y como lo comentamos, es el trabajo, sobre todo, que se tiene que hacer de forma honesta, el trabajo que se tiene que hacer en forma efectiva, y que le rinda cuentas a los ciudadanos.
Gracias. No me quedaría pendiente del mando mixto o mando único. Bueno, el mando único todavía pues tampoco está determinado ya en la Ciudad de México, en el Poder Legislativo Federal. La propuesta de Jorge Ramos, del presidente de la Comisión de Seguridad Pública aquí, la Cámara de Diputados, es mando mixto. Coexistir pues con las corporaciones, como en el caso de Baja California. Pero ahí es bien importante, miren, mando único funciona pero concentra en una sola persona todos los aspectos de seguridad y justicia. Y el sistema de coordinación única que ha funcionado en Baja California, por eso de ahí desmenuzan lo que es mando mixto. Es mejor. ¿Por qué? Porque ustedes creen, y ustedes, no nada más hablo del tema de seguridad, sino de los diversos temas, las problemáticas que pasamos en la Ciudad de México cuando vamos a tocar las puertas, allá había presupuestos y etcétera. Y la verdad es que nos miran pues muy lejanos. Ahora ustedes creen que van a venir a resolver los problemas de nosotros, es desde la descentralización, y eso lo atesora mucho el baja californiano. ¿Y a qué me refiero con ello? Los primeros en esa descentralización que tienen que atender el tema de seguridad son las policías municipales, porque son las que tienen esa sectorización y son los que tienen pues una cuantía de elementos importante, y de ahí para arriba. Y lo que habla el mando mixto es una certificación, aquella corporación que lo esté haciendo bien, que sea como en el caso de Baja California. Por eso desde que se hizo la academia única, un policía municipal puede operar en Mexicali, ese mismo puede operar en Ensenada, puede operar en Tijuana, en Rosarito, en Tecate, claro, adecuado a la realidad municipal. Pero lo que voy operativamente en conocimientos lo puede realizar. Eso hacia allá se tiene que tender pues, y otra de los aspectos es lo que ha acontecido aquí en Baja California de 2007. Si anda mal un elemento de la municipal, del estatal, de la federal o del que sea, o de las procuradurías, pues a lo mejor al de la municipal que ande mal te lo agarra el de la federal, o el del estatal que ande mal de la propia municipal te lo agarra, o la procuraduría, etcétera. ¿A qué voy con ello? Que hay un saneamiento constante y no hay esas atenciones que se brindaban antes, o no hay una colusión. Entonces, por ello es bien importante el hecho de la pregunta, sobre todo en mando mixto. Sin embargo, en este momento está todavía en análisis. Mari Medrano, Ramírez Medrano. Sí, secretario, yo soy presidente de Primotapia y por aquí preguntaba a una persona si conoce usted la delegación de Primotapia y sabe la situación por la que está pasando. Primotapia ha llegado hace como 3 semanas en que no había ni una sola patrulla. Así es. Los policías tuvieron que pedir prestada motonetas a lo que viene siendo los Arenales, andan a pie patrullando. La gente allá, sobre todo los comerciantes, ya están hartos, esa es la palabra, están hartos. Ya se ha tenido juntas con el mayor Magdaleno, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Entonces, no sé qué tanta sea la coordinación con él y si hay un plan más específico para Primotapia. Miren, por supuesto que lo conocemos bien, ¿no? Digo, todos los rincones del estado. Y en ese sentido, ustedes recordarán cuando estuvimos aquí en el ejido Mazatlán, fue la otra administración, donde entregamos varias unidades de policía municipal ya equipadas. El gobernador se las entregó ya listas para operar, como 7 unidades. Sí. Y esas eran específicamente para Primotapia, para Mazatlán y otras zonas. Lucio Blanco, entre otros. ¿Qué fue lo que nos dijeron a nosotros del mando municipal en ese entonces? Nosotros la vamos a direccionar aquí, es el compromiso de mantenerlas ahí, ¿no? Entonces, por supuesto que sabemos la problemática, nada más que esto, así como hay esa petición de Primotapia, que con mucho gusto la vamos a atender, también está ahorita la petición que nos hicieron de Ensenada y del sur de Ensenada. Ajá. Y pues son muchas áreas que atender y pues, por eso les decía, son 280 y de ahí nos tenemos que dividir para estar atendiendo. Y
zonas donde ya habíamos limpiado, o particularmente como esas que les comento de los Boxer o de todas estas, y ahora están dando alguna problemática de nuevo, por cualquier razón de las que hemos comentado. Entonces, cuenten con ello, nosotros estaremos apoyando, ya se había apoyado con unidades patrulla en aquel entonces, pero lo importante aquí y lo que quiere el ciudadano es que se le apoye con la limpieza y la seguridad, ¿no? Entonces, cuenten con ello, yo me llevo el tema para operarlo, lo operaríamos aquí en coordinación con Fuerzas Armadas, como lo hemos venido haciendo, y lo que se tenga que operar en colaboración también con la Policía Municipal lo hacemos. Luis Bin. Secretario, yo nada más quisiera tener, por el puesto que tiene usted y por el tiempo que tiene en ese puesto, ¿cuál es la versión que da usted en relación al incremento que se ha venido registrando desde el año pasado y que pues, ha hecho crisis en este año en cuanto al número de homicidios? Miren, por eso comentamos, hasta el 2014 pudimos neutralizar objetivos criminales que eran los que traían algún tema de trasiego y sobre todo homicidios. Ustedes recordarán cuando se lograron esas capturas con información de nosotros aquí en el estado, y obviamente la operó fuerzas federales o el ejército porque eran las capturas en otros estados. Y hablo de esto porque ustedes recuerdan la captura del Atlante allá en Jalisco, que fue cuando se capturó al Güero Chompas en Sinaloa, y a otro mentado Chava que era secuestrador de aquí de Tijuana y Rosarito allá en Sinaloa. Y en ese momento nosotros nos jalaron, ustedes recordarán cuando se dieron las manifestaciones del sur de Ensenada, que hubo que ir a atender también aquel esquema. Curiosamente hasta ese momento ese era el que trataba de generar alguna situación de pugna con los otros grupos delictivos de Sinaloa o de los reminiscencias que quedaron de los arellanos. Por eso estaba tranquilo. Se pudieron desarticular. Los secuestros que ustedes recordarán en 2013 y 2014 de estos que hubo, que en Ensenada se los llevaban a Tecate, del Speed y todos estos, algunos inclusive se los trajeron, los pasaron por aquí Rosarito hacia ya Tijuana o Tecate. Se pudieron detener también todo ese tipo de situaciones y bajó la incidencia delictiva en ese sentido. Sin embargo, a partir de abril 2015, la segunda semana de abril 2015, que es cuando empieza una pugna de ciertos integrantes de grupos delictivos. Uno de ellos era el mentado Karateka, que también lo detuvimos, ustedes recuerdan, cuando bajó de Tijuana a Mexicali y fue detenido en Mexicali. Ese de la parte de los arellanos, ¿no? O les pudiera compartir algunos otros datos. Aquí lo importante es que todo lo que se ha venido asegurando ha incidido en una baja. En este momento no ha bajado el tema o el indicador de homicidios, por lo que estamos comentando, por el hecho de que hoy se están realizando las detenciones y algunos de ellos obtienen su libertad, otros ya obtuvieron la compurgación de sus penas o algún beneficio legal y andan fuera. Y les pudiéramos comentar de quiénes son esos objetivos, porque de todos ellos hay un seguimiento, sobre todo de los de alto impacto. Hay un seguimiento en qué penal están, en qué penal federal o qué penal local, si están en el hongo, etcétera. Y ahí es donde se tiene una, sobre todo, situación de complicación de lo que estamos hablando, de todos esos, con las detenciones que se realizaron, pues ya prácticamente pagaron sus cuentas o les cumplimentaron todos los mandamientos judiciales. En este momento, de esas personas no se tiene ningún mandamiento judicial. Ya no digo por crimen organizado, por narcotráfico, por etcétera, por homicidio, lo diría por robo de vehículo, no tiene. Entonces, ¿a qué voy? Fíjense, les doy un dato. Si de 64 objetivos criminales, que ya el 50% han sido capturados, que se presentaron al inicio de esta administración, eso ya no se contaban los de anteriores. De los 64, nada más
2 tenían orden de aprehensión. 2. Entonces, es muy importante que ustedes sepan, y no es para generar una justificación, sino dimensionar cuál es el reto o el por qué sí 2007-2010 se pudo aplicar la ley, sobre todo ese